y vamos a leer el versículo 15. Dice, Marcos 1:15, diciendo, está hablando Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a repetirlo. Hoy vamos a salir, si no lo hemos aprendido, hoy vamos a salir aprendiéndonos este versículo y entendiéndolo además. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Amén. Bueno, estas son las primeras palabras de Jesús cuando ya comienza su ministerio. El pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, estaba esperando el Salvador. Las profecías dadas en la Torá, los profetas, los salmos, todo anunciaba que vendría un Salvador, el Redentor, el que libraría a Israel. Claro que el pueblo de Israel esperaban era a un comandante en jefe. Y cuando llega Jesús, sale de su bautismo y comienza su ministerio. Y estas son las primeras palabras que Jesús dice cuando ya arranca su ministerio. Entonces todos están esperando a ver qué dice. Llega la manifestación de Jesús y dice, el tiempo se ha cumplido. Quien dice, terminó la espera. Estaban esperando al Mesías, estaban esperando que se cumplan las promesas, estaban esperando que se cumplan las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob y todo lo declarado al rey David. Bueno, llegó el tiempo se ha cumplido. ¡Wow! Así que el reino de Dios se ha acercado. Bueno, ya vamos a explicar poco a poco esto. Así que arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y esta es la base, este versículo es la base de toda la predicación de Jesús cuando estuvo encarnado, esos 3 años, y esa es la base que también les deja a los discípulos para que comiencen a edificar la iglesia. Y entonces dice, el tiempo se ha cumplido. En otras palabras, lo que está diciendo es, terminó el tiempo de la espera, llegué. Terminó el tiempo de la espera, llegué. Porque ya todas las promesas hechas en el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, se cumplen en mí. ¿Sí? El tiempo se ha cumplido. Se cumplió el tiempo. Y hay un tiempo donde nosotros vemos el cumplimiento de sus promesas. Y cuando Jesús viene a la tierra, ¿sí? Quiero que me siga con mucho cuidado, ¿sí? Cuando Jesús viene a la tierra, Él es el cumplimiento de las promesas. Ahora ya las promesas no son a futuro, ahora ya es hoy, pues el reino de los cielos se ha acercado. Ya vamos a entrar a eso, ¿sí? Antes era a futuro, ay, que sí, que venga, ¿no? Yo les enseñaba el otro día y les decía, la Reina Valera es una muy buena versión, pero uno de los errores que tiene es que todas las promesas las pone a futuro, ¿sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y no, y el original no dice faltará, dice nada me falta. O sea, es un presente continuo, ¿sí? El tiempo se ha cumplido, llegué. Ahora yo soy el que estaban esperando. Terminó el tiempo de espera. Y esta palabra, ¿cómo la aplicamos hoy en nuestra vida? Literalmente. Literalmente. Mire qué especial, ¿no? Ayer yo vine en la semana creyendo que iba a dar un mensaje, lo que es. Y entonces dije, bueno, Navidad, ¿no? Humanamente, Navidad, sí, listo. Hablemos del nacimiento de Jesús. Sí, qué lindo. Vamos a hablar del pesebre, lo que significa. Yo estaba en eso. Dije, claro, calza, qué bien. Y entonces anoche iba a leer
Y el Señor no me dejó, se bloqueó y se bloqueó. Dije, bueno, entonces ya entendí. Dije, no. Dime cuál es. Y me habla. Yo quiero que hablen de Marcos 1:15. Porque el tiempo se ha cumplido, porque este es el tiempo del cumplimiento de las promesas. Porque todo lo que usted ha estado esperando, este es el tiempo ya, llegó. ¿Qué estaba esperando? Yo estaba esperando la conversión de mi esposo. Bueno, llegó el tiempo. Amén. No, es que yo estaba esperando a que me... No, ya llegó el tiempo. Ya no vamos a esperar. Señor, bendíceme un día. Bendíceme, porque lastimosamente nosotros hemos como optado esa, ¿no? Esa forma de que algún día el Señor me bendecirá. Yo sé que algún día voy a ser libre de esto. Yo sé que algún día el Señor me va a dar. No, el Señor viene a reestructurar nuestro lenguaje, lo que Él nos ha estado enseñando. Dice, el tiempo se ha cumplido. Terminó el tiempo de la espera. Las promesas que yo te había dado llegaron. Hoy es el cumplimiento. Ya comenzará a darse. Así que usted tiene que prepararse para empezar a ver lo que ha estado esperando. Amén. Esos versículos, esa promesa que un día usted la subrayó y que la apuntó y le puso con resaltador ahí en la Biblia, eso de Isaías, y entonces marcó y dice, ay, el Señor me dio la promesa. El Señor entonces nos dice hoy, ya, eso que marcaste ahí con resaltador, llegó el tiempo, ya está dado. Amén. Y eso pasa, mire, por ejemplo, José tuvo un tiempo de espera, ¿recuerda? Y entonces cuando era un jovencito le dio un sueño y le mostraba que él iba a ser grande, pero pasó un tiempo de prueba, pasó un tiempo, estuvo en la cárcel, fue vendido, pero llegó un día, y ese día dice la Biblia que fue sacado apresuradamente lo sacaron, ¿ya? Hoy estaba en la cárcel y al otro día estaba sentado junto a Faraón. O sea, eso así, de la noche a la mañana, apresuradamente. Por eso, mire, por eso usted no tiene que perderse la palabra del 31. Yo no me la voy a perder. Yo voy a venir el 31. Porque necesito oír esa palabra. Porque esa palabra me va a redireccionar, porque vendrá bendición tras bendición, apresuradamente, como José. Fue tanta la espera que cuando ya está ahí, y ahora, ¿no? Como nos pasó a nosotros, ¿no? Estábamos esperando que el Señor nos confirme el ministerio, que nos confirme, y las personas que fue, y nosotros espere, hasta que ya un día el Señor usó a nuestro pastor y dijo, vayan a hacer lo que el Señor los mandó a hacer. Y cuántos años de espera, y nos regresamos a ver y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Ya no, ¿qué? Llega un tiempo de espera, ¿sí? Moisés igual, ¿recuerda a Moisés? ¿Sí? Que cuántos años, 400 años de espera, generaciones pasaban, pero ¿qué pasó? Llegó un día, una noche, murieron los primogénitos de Egipto y al otro día salieron indemnizados después de tanto tiempo de espera. Así que para avanzar, ¿esta palabra se cumple hoy en nosotros? Sí. ¿Se le cumplió al pueblo de Israel en ese entonces? Sí. Les dijo, se acabó la espera, llegué. Oh, qué hermoso. Y a nosotros hoy nos dice, el tiempo de espera terminó. Todo lo que te he venido diciendo, llegó el tiempo. ¿Sabe qué significa tiempo? Periodo. Y aquí no es el kairos. Aquí tiempo es el cronos, el tiempo, el lapso de tiempo. ¿Sí? Llegó el tiempo, ¿sí? Viene un tiempo donde las vacas flacas, usted no va a tener memoria de esas vacas flacas. Ajá. Por la bendición que Dios trae a su pueblo. Amén. Amén. Entonces dice, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios
se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Ahora mire, ha habido una confusión con esto del reino de Dios y yo quiero aclararle esto, ¿sí? Primero quiero decirle que no es el reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar. ¿Por qué? Porque los judíos creían que el reino de Dios era un lugar. Entonces el pueblo de Israel creían que el reino de Dios estaba allá en los cielos. Dicho sea de paso, reino de Dios y reino de los cielos no es lo mismo, ¿sí? El reino de los cielos está inmerso en el reino de Dios, ¿sí? Pero es otra cosa, el reino de los cielos. Otro día hablamos del reino de los cielos. Esa es una bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces dice que el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios no es un lugar. Entonces los judíos creían que era el paraíso, ¿ya? Entonces como Adán y Eva se independizaron, no quisieron vivir bajo el gobierno de Dios, se independizaron, entonces el paraíso fue sacado de la tierra, fue suspendido, ¿no? De hecho, algunos teólogos dicen que ni siquiera estaba en la tierra, estaba entre la tierra. Bueno, pero fue sacado el paraíso. Entonces ellos decían que cuando se mueren esperaban el reino de Dios, un lugar. Y el Señor Jesús nos aclara, y el apóstol Pablo también aclara, que el reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios es un sistema de gobierno. Eso es. ¿Ya? Por eso el Señor dice que nos sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y entonces hay muchos pasajes que han sido mal interpretados, haciendo creer que el reino de Dios tiene que ver con la salvación. Tampoco tiene que ver con la salvación. No tiene nada que ver. Reino de Dios es basilia en el griego y salvación esoteria, o sea, nada que ver. Tampoco es un lugar. Mire, por ejemplo, este pasaje dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varón, ni los borrachos, ellos no heredarán el reino de Dios. Entonces dice, claro, ellos son los que no se salvan. No está hablando de la salvación. Dice que estas personas no pueden vivir bajo ese sistema de gobierno, porque ese pecado les impide entrar en el gobierno de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios entonces? El gobierno de Dios es el sistema de gobierno que Él tiene. Todo gobierno tiene su constitución, ¿sí o no? Tiene sus leyes, sus decretos y toda la cuestión. Bueno, lo que estaban esperando los judíos, estaban esperando el reino de Dios. Ah, no, ya no. Entonces ellos creían que Jesús los iba a salvar del dominio romano. Eso creían ellos. Y entonces el Señor Jesús les aclara y dice, no. El reino de Dios es un sistema de gobierno espiritual. Y entonces todos los que entramos todos sus hijos, todos los hijos de Dios, somos gobernados, somos dirigidos, no por las leyes naturales. Ahora, no estoy diciendo que no nos sujetemos al gobierno, sino que estoy diciendo que todo hijo de Dios tiene sus leyes, mandamientos, estatutos, decretos aquí, en la palabra de Dios. El Hijo de Dios será gobernado por todo lo que está aquí escrito. No por lo que dice Egipto, no porque dice la tradición, no por lo que dicen allá afuera, ¿sí? Porque allá afuera a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y bueno, entonces las personas se rigen a través de esas leyes. Pero el Hijo de Dios es gobernado por lo que aquí dice. Y aquí están los mandamientos, las leyes, estatutos, decretos. Es un mundo la Biblia. Yo siempre me asombro, entre más leo, más me doy cuenta que no sé nada. ¿Por qué? Porque es un mundo esto. Por ejemplo, los canales de bendición para el Señor, del Señor a nuestras vidas, están las promesas, están los pactos,
está el juramento, tantas cosas. Y uno ve el sistema de gobierno. Entonces dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque los judíos sí querían seguir con sus leyes, con sus ritos. Dicen, no, ya, el reino de Dios se ha acercado, ahora te va a gobernar es la palabra. La palabra nos va a gobernar ahora. Lo que está escrito gobierna. Y miren, como algunas personas, como los hebreos, yo he estado leyendo el libro de los hebreos, y los hebreos son judíos que se convirtieron. Y entonces ellos dijeron, gloria a Dios, ahora Jesús nos va a ayudar a llevar la ley. Entonces el escritor de Hebreos les dice, no, así no es. No. Y empieza a detallarles que Jesús es superior a los profetas, la Torá, de capítulo 1, y después les hace ver que ya los ritos ya no, que ya Jesús es nuestro sumo sacerdote, que ya no más obras de sacrificios con los carneros, ya no más eso, Jesús es ahora, y Jesús es el que está diseminado en la Biblia. Amén. El reino de Dios se ha acercado. Es algo que tenemos que entender. El tiempo se ha cumplido, el cumplimiento de las promesas, de todo lo que el Señor nos ha hablado. El reino de Dios se ha acercado, aquí está. El justo por su fe vivirá. El justificado vive por la fe. ¿La fe en qué? ¿La fe en Dios? No, no es la fe en Dios. Es la fe en su palabra. Lo que el Señor le dijo. Yo les contaba el otro día, puesto los ojos en Jesús. Es en su palabra. ¿Cómo se va a sanar la persona? Creyendo y declarando los versículos de sanidad. ¿Cómo habrá liberación? Creyendo y declarando los versículos de sanidad. Porque ya Jesús hizo que esta palabra ya no sea a futuro, sea en presente. Así que llegó el tiempo de lo que estábamos esperando, porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. Amén. Pero entonces les dice algo. Mire lo que les dice. Y entonces le da dos indicaciones. Porque son 4 cláusulas. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntase y crean en el Evangelio. Y entonces aquí les dice, el reino de los cielos el reino de Dios se ha acercado. Y les da las cláusulas para poder entrar en ese reino. Y dice, arrepiéntanse. Ahora, cuando usted lee arrepentirse en el Nuevo Testamento, el español no lo discierne, porque en griego, que fue escrito el Nuevo Testamento, hay 2 palabras para arrepentimiento, ¿sí? Y la una es, ¿cómo es que es? Metamelomai, que significa arrepentirse por acciones que hice y que tienen consecuencias, como un remordimiento. Y la otra es metanoia, que significa cambio de mente, cambien de mentalidad. ¿Sí? Escúcheme bien esto, porque de aquí parte el mensaje. La palabra que Jesús está usando aquí, en Marcos 1:15, no es metamelomai, es metanoia, que significa cambien de mente. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos lo tienen ahí, en la mano. Para acceder a él,
para acceder al reino, para acceder, póngame cuidado, porque el tiempo ya cumplió, o sea, eso ya depende de usted y de mí. O sea, la promesa se tardará en cumplir lo que usted quiere. Si usted se demora 10 años, 10 años, pero el Señor me dijo, pues es usted. Porque tenemos que vivir lo que el Señor dijo, arrepiéntese y cree en el Evangelio. Ya, el tiempo se cumplió, ahí está, la promesa está ahí. La promesa puede dejar de ser promesa, sino manifestación, un día, un mes, un año. No le digo un siglo porque poco creo que viva tanto tiempo. Y no, pues ya que. Ya. Entonces, escúchenme, préstenme atención. El reino, ¿sabe qué significa acercado? La palabra acercado es cercado, que significa cercado, que el reino de los cielos me tiene cercado. Uy. El significado de esas palabras son hermosas. Así que, para que usted vea el cumplimiento de las promesas que están aquí en el reino, en este libro, que representa el reino de Dios, ya dijimos que no es un lugar, sino es un sistema de gobierno, ¿sí? Entonces, tengo que arrepentirme, y la palabra ahí arrepentirse es metanoia, cambien de mente, porque con la mente que vienen es difícil. Y los judíos venían con una mente de ritos, de sacrificios, ya como los hebreos. Venían con el sacerdocio levítico, con el imperio romano encima, y queremos un luchador. Entonces le dicen, no, así no es. Así no es. Tienen que cambiar la mente para que tengan acceso al reino. Y ese es el problema. Entonces muchos ahí se quedan con su linda religión porque no cambiaron su mente, porque no hicieron metanoia, sino que hicieron metamelomai. Entonces no puede acceder al reino, no puede acceder a la promesa. Dice, pero ¿por qué, pastor? Vea, si yo estoy orando. Sí, pero no ha cambiado de mente. O sea, todavía sigue siendo el mismo. Mire, como dicen, ¿no? Entrégale tu corazón a Cristo. Eso está bien, pero también hay que entregarle la mente. Porque usted le entrega el corazón. Ay, sí, te recibo como el Señor. Ya, le entregó su corazón, pero debo entregarle la mente. Y la mente se renueva, según Hebreos 12. Lo que estamos estudiando los miércoles. Hebreos 12, no, Romanos 12. ¿Ve? Y entonces, muchas personas, le voy a poner un ejemplo, por ejemplo, del metamelomai, que significa remordimiento. Entonces muchas personas llegan solo hasta ese punto y por eso no tienen acceso al reino de Dios. Y así se vivió ¿cuántos años? Bendito Dios. Porque simplemente tiene un sentimiento de culpa. Entonces el arrepentimiento es que sí se culpa, no, ay sí, yo, pobrecito Dios, perdóname. Entonces tiene la culpa y vive con el dolor del pasado, torturándose. Sí, Señor, entonces yo, y empieza, ¿no? Claro, ese remordimiento de sentido de culpa, de remordimiento, eso lo vivió Judas, ¿sí? Eso lo vivió Esaú, que dice Hebreos, que no pudo llegar a el arrepentimiento, a ser metamelomai. Y solo está con la culpa y con el dolor. Mire, de hecho ese dolor no los deja acercarse a Dios. ¿Cuántas personas, mire, que están ahí con ese dolor? Es que me hicieron, es que no sabe, pastor, lo que ese hombre me hizo. No, tranquilo, hermano, suéltelo. Ay, gracias. Listo. Una semana se encuentra con él, de ese malvado, lo que me hizo. Entonces está esperando y pobrecita el alma, ¿cómo ha sufrido? ¿No? Entonces espera eso, entonces solamente le duele. Y de ahí no pasa, y de ahí no avanza, y no pasa, entonces no, ahí no. Y ese dolor no los deja acercarse a Dios. Lo que dice Hebreos, echando el fundamento de obras muertas y pidiendo perdón por cosas que ya no. A mí eso, el Señor me exhortó en eso.
Porque una vez yo quise hacer eso. Y entonces sentí el sentido así, que estaba como, ay, dije, Señor, voy a hacer una reminiscencia de mi vida. Y empecé, Señor, mira, yo me acuerdo, ahí te fallé, perdóname y tal. Entonces yo quería como sentir, no, ese riquito, y el Señor nada y nada. ¿Será que me olvidé algo? Decía, a ver, voy a como por enésima vez renunciando a los pecados generacionales y fundamento de obras muertas. Lo muerto es muerto, el Señor ya no tiene memoria de eso. Y yo sentí que el Señor, ya acabó. Ya acabaste, ya dejaste de tener compasión de ti mismo y que yo me siente contigo a llorar ahí. Entonces, no, esos malos, ya los voy a castigar, ya. Espera que el Señor hiciera eso. Y no, el Señor no hace eso. ¿Ve? Entonces, ese es ese remordimiento. Entonces dice que se está arrepintiendo. Y no ese es el arrepentimiento del cual nos da acceso al reino de Dios. ¿Ya? Ese remordimiento, esa culpa, ese dolor del pasado, torturándose y fuera. Y es que lastimosamente, pues, algunos así les enseñaron. ¿Ve? Y por eso estas palabras a los judíos que vienen con la ley encima, con los sacrificios, les movió el piso. Dijo, uy, wow, ¿qué es esto? ¿No? Porque Jesús se acuerda que decía, ¿no? ¿Oísteis que fue dicho? ¿No? Le citaba la ley. Mas yo os digo, o sea, por encima. Entonces decía, ¿y este quién es que se pone por encima de la ley? ¿No? Entonces ahí los confrontaba. ¿Por qué? Porque dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está aquí, así que arrepiéntase. ¿Y qué es arrepentirse? Es cambio de mente. Y después el Señor Jesús dio muchas ilustraciones de eso. Dijo, miren, damas y caballeros, ladies and gentlemen, no se puede vaciar vino nuevo en odre viejo, porque las dos cosas se rompen. Porque el odre viejo servía para estuches, ¿ya? Y el vino se dañaba, se perdía. No se puede. Entonces, mire, el Señor tiene mucho para darnos, tiene mucha revelación, tiene promesas, quiere darnos cosas, ¿ya? Pero no, mi mente no lo coge, no lo va a coger. Esta mente, esta de pobrecito yo, y el arrepentimiento de obras muertas, y con la carne, como leíamos de Corintios. Ya con el pecado encima, entonces yo estoy con el pecado encima, Señor, bendíceme. No se puede, mijo. O sea, no puede. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel, cuando va a entrar a la tierra prometida, le dice, santifíquense. Y la palabra santifíquense es apártense para mí, ¿ya? Porque mañana haré maravillas. O sea, tienes que tener la mente lista, la mente renovada para poder acceder a esos milagros. De lo contrario, con la misma mente carnal está grave, ¿ya? También dijo, no se puede poner paño nuevo en tela vieja, porque las dos se daña. Cambio de mentalidad, cambiar la mente. Debemos cambiar la forma de pensar. Yo no puedo tener acceso, repito, al reino de Dios con la misma mente que he venido, con los mismos pensamientos, con las mismas ideas, con las mismas cosas. Está grave. Y eso lastimosamente, como lo decía, es porque también lastimosamente escuchamos unas doctrinas raras. Usted ha escuchado, por ejemplo, mire, y de la Biblia mismo salen, dice, ¿no? Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Se ha leído, no? Clásico, Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien. Entonces anda el hermanito que vive no en Ipiales, sino en la carne,
Y entonces anda por ahí pecando y tal, y dice, todas las cosas ayudan a bien. Y entonces como el vecino escuchó eso, dice, todas las cosas me ayudan a bien. No, no es así. No a todas las cosas les ayudan a bien, no a todos. Lea bien el versículo, Romanos 8:28 dice, todas las cosas le ayudan a bien, ¿a quién? A los que aman a Dios. Cuando yo amo a Dios, y la Biblia dice en Juan, el que me ama guarda mis mandamientos. Toma. Entonces, si yo amo a Dios, todas las cosas me ayudan a bien, todas. La palabra todas, ¿sabe qué significa? Todas. Todas las cosas ayudan a bien. Pero al que no ama a Dios, al que no es de su pueblo, al que anda jugando con el pecado, no todas las cosas le ayudan a bien. Tome, lleve, ahí tiene. ¿Ve? Y así hay versículos que están mal interpretados. Mire este. Yo sé que a este le va a gustar, ¿no? Y muchas personas, bueno, yo entiendo la buena voluntad, ¿no? Pero no tiene nada que ver, no es bíblico. Dice, no, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y parece que lindo que se oye en la famosa oración de fe. Eso no tiene nada que ver, eso no es así. Mire, le voy a explicar eso un pedacito, ¿verdad? Eso es a la iglesia de Sardis, ¿no? Y en Sardis había un templo de una diosa Artemisa, ¿sí? Una diosa pagana, y esto es grave, dice, porque ella tuvo un hijo. Ese hijo después se convirtió en el amante, y después ella lo mata, y después lo resucita, porque ya le hizo falta, y cuando quería mataba y cuando quería resucitaba. Entonces después les llevan el evangelio a los de Sardis, y los de Sardis tenían un miedo a morirse terrible. Y entonces, en un lenguaje muy bonito, el Señor les dice, no, tranquilos, porque esta no es una condena, es una promesa. Y les dice, no, tranquilos, yo no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Ve? Sí, la cogió. Bueno, va de nuevo. Sí la cogió, no, bueno, qué bueno. Pero de todas maneras va de nuevo. Entonces ellos creían que un día se condenaban, otro día que no, y que la Artemisa, entonces Dios es así, Dios es como Artemisa, ¿no? Como cosas cristianas, catolizadas, ¿no? Yo he visto matrimonios cristianos que les echan arroz. Eso es brujería, ¿no? Entonces es mezcladito, ¿no? Y entonces los de Sardis estaban así. Que sí, que no, que me bueno, no, les dice, yo los voy a vestir de vestiduras blancas, tranquilos, no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cómo se les ocurre? Yo no soy así. Ya. Y entonces cogieron ese versículo para decir, la salvación se pierde. Y siglo tras siglo. ¿Sí o no, mami? Que hemos tenido que hacer, gente así, me voy a morir. Y andan. Y siguen a Jesús por el miedo de irse al infierno. Por eso. Y se portan bien. Y dice, el Señor va. Por eso no, que escribe mi nombre. Ese nombre ya está escrito antes de la fundación del mundo. Está escrito. Su nombre. Usted no tiene que pedir que su nombre esté escrito y que no sea borrado. Está ahí, ya está. Ya está. ¿Ya? Y el que no está, no está. Porque esa es la descendencia de Caín, los que no están. Ya está. Y no está en nosotros saber quién no está y quién está. Eso ya no nos incumbe a nosotros. Nosotros tenemos que diseminar el evangelio y punto. ¿Ya? ¿Ve? Entonces, con una mente así, entonces todas las personas religiosas se portan bien, quieren lo moral y esas cosas para no irse al infierno. Y no es así. Y lastimosamente hay iglesias, qué pena decirlo, pero enseñan eso.
El otro día tuvimos que explicarle a una hermana, ¿no? Que dijo, mira, a mí me dijeron que si yo no me congrego, estoy pecando y que me voy al infierno. ¡No! ¿Cómo se te ocurre? No, mija, así no es la cosa. ¿Quién le dijo eso? El congregarse trae ciertos beneficios, pero que si yo no me congrego no es que me voy a condenar, entonces toca ir a la iglesia, si no me voy al infierno. Y sale de la iglesia y dice, ya no me fui. Me dormí, pero fui. Entonces, ya, bueno, dice, bueno, al purgatorio. ¿Sí o no? Católico que se respete tiene miedo a la muerte, porque lo está esperando el purgatorio. Pobrecitos les enseñaron eso, esa tortura. Pobrecitos. ¿Ve? Entonces, mire, entonces con esa mente, con esa doctrina torcida, rara, no pueden entrar. ¿Ve? ¿Sabe por qué se llama sana doctrina? Porque sana. Ay, me estoy pasando, porque ese es el evangelio. No, ahorita le explico eso. Ya me pasé ya. No, estamos en el cambio de mentalidad. Entonces, cambien la manera de pensar. Cambien la manera de pensar. ¿Y qué cree? Este libro nos ayuda a cambiar la manera de pensar. No. Este libro me ayuda a cambiar la manera de pensar. Léase el Salmo 119 a cada rato y verá que empieza a cambiar la manera de pensar. 176 versículos que hablan de la grandeza de este libro. Oh, ahí le queda de tarea memorizárselo. Y cuando yo cambio la mentalidad, se nota en el comportamiento. Se nota en el comportamiento. Cuando yo cambio la manera de pensar, la manera de ver las cosas, ya cuando entiendo la sana doctrina, cuando le pido a Dios que me enseñe la sana doctrina, cuando dejo toda esa vieja levadura, ¿sí? La saco, renueva mi mente, mi comportamiento va a ser diferente. Y nosotros desde que el Señor, bueno, esto lo sabíamos, ¿no? Pero el Señor últimamente nos ha confrontado con el poder de la confesión de las palabras. Y aquí en la casa, ¿no? Nos corregimos. ¿Cómo? Ah, sí, no, perdón. ¿No? Que estoy como medio adolorido. ¿Cómo? No me duele nada, ¿no? Estoy sano, fuerte. ¿Por qué? Porque lo que creíste te se ha hecho. ¿Ve? Entonces, se nota en el comportamiento. Se nota en el comportamiento. Lo que yo pienso, eso hablo. ¿Sí? Lo que yo pienso es mi manera de actuar, de moverme. ¿Ya? Y eso es vital para la bendición. Es vital para la bendición. Y por eso el Señor me puso que estudiemos todos los miércoles, transformados por medio de la renovación del entendimiento para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y hasta inclusive las estamos grabando porque debe ser así. Y el Señor está obrando en nuestras vidas, transformando una vieja manera de pensar. Entonces, ¿cuál es el entonces ahí? Entonces tengo acceso al reino de Dios. Entonces tengo al reino de Dios. Entonces, mire, el pastor dijo que el tiempo se ha cumplido y nada que se da. Nada que se da, no. Ya renovó la mente para tener acceso al reino de Dios, a sus leyes, mandamientos, estatutos, decretos, promesas, profecías, pactos, juramentos. Esta es otra, ¿no? La del juramento. Y el Señor nos aclaró y nos dijo, mire, el Señor dice, juro por mí mismo que te bendeciré.
Ujú. Dice que ese juramento es como un ancla en nuestro corazón. Dice que es el ancla que entró en el velo, al lugar santísimo. ¿Ya? ¿Sabe qué es un ancla? ¿Sí o no? ¿Qué es un ancla? Sí, ¿no? Pero Hebreos no está hablando de eso. ¿Ya? Hebreos no está hablando de eso. Mire, verá. Le voy a dar a esta, ¿no? Ahí estamos. El sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, ¿se acuerda que le amarraban una soga en el tobillo con una campanita? Porque si estaba en pecado, sonaba la campanita y si no sonaba es porque sí, bien, una vez al año, ¿ya? Ese sacerdote le ponían esa soga y entraba al lugar santísimo. Por eso dice que el firme ancla que rompe el velo, dice Hebreos. ¿Ve? Que rompe el velo. ¿Y sabe cómo se llamaba esa soguita? Se llamaba ancla. Por eso dice que entraban, dice, ¿no? Y rompía el velo. Ahora dice, Jesús es nuestra ancla. Él nos hace entrar y salir las veces que queramos al lugar santísimo. Ya. ¿Ve? Entonces, dicho esto, pasamos al cuarto punto que dice, y creed en el Evangelio. Y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Es el tiempo de las promesas. Es el tiempo ya de arrebatarlas. Ya. Ya no es tiempo de andar jugando a que si voy, no voy, que si voy, que si puedo, que no puedo, que hoy no pude. No, ya no, ya no. El reino de los cielos está ahí, ya está. Ya. Pero cambie la mente. Hoy no puedo, mañana sí. No, si sigues con ese pensamiento, ahí te vas a quedar. Te vas a quedar ahí. Qué triste. Y no depende de Dios. No depende de Dios. ¿Ve? El Señor le da a usted la crema y el cepillo. ¿Qué tiene que hacer usted? Cepillarse. Señor, envía a tu ángel a que me cepille. No. Eso es lo que el Señor está dando. Ya está, tome, ya está. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos te tiene cercado. Cambia tu mente. Y empiece. Y dice, y cree en el Evangelio. Y la hermana dice, y listo, ¿no? Qué lindo que suena, ¿no? Listo, amén, claro, es así. Entonces aquí viene la otra parte. Y creer en el Evangelio. Y creer en el Evangelio. ¿Y sabe qué significa creer? Ahí la palabra creer significa entregarse de todo corazón. Como quien dice, abandonarse. ¿Sabe cuál es la ilustración de entregarse de todo? Ahí la palabra creer es estar en un... Se lo voy a poner más actual, más aquí. Un edificio de 5 pisos, 5 o 6 pisos, ¿no? 6, póngale. Y escoger y tirarse de espaldas. Se abandonó. Algo así es abandonarse, tirarse. Porque esa es la etimología de esa palabra, tirarse, abandonarse en el Evangelio. Entregarse de todo corazón al Evangelio. Y Apocalipsis dice que en este tiempo el impío será más impío. Mire, y usted puede ver las noticias y la calle. No, yo no aguanto ver el noticiero 15 minutos. No aguanto. No. Mejor espero que me cuenten. Después hay charla. No, vea que no ha visto las. No he visto. A ver qué es que había pasado. No, vea qué tal. Ya. Y nos hemos enfocado, ¿no? Con mi familia, puesto los ojos en Jesús, ¿sí? Y no saber más de este crucificado, como dijo Pablo a los Corintios.
ciertamente, a los filipenses, perdón, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, al premio del supremo llamamiento. Ya que el supremo llamamiento tiene un premio. ¿Cuál es su premio? ¿Sabe cuál es su premio? La promesa que Dios le dio. Pero mirando atrás, está grave. Mirando hacia atrás, no, lo que decíamos, el arrepentimiento de obras muertas, es que me dijo, es que me hizo, no. Adelante, adelante está la bendición. ¿Ya? Y el Señor esa vez me exhortó, me dijo, ya, deja eso, mira hacia adelante. A mí no me importa tu pasado, me importa hacia dónde se está dirigiendo tu vida, eso me importa. Hablemos de eso. Me sentí exhortado, de verdad, y el Señor conmigo es un amor, pero me sentí exhortado así, ¿ya? Porque yo quería que pobrecito Maurito, quería yo. No, olvidando lo que queda atrás y prosigo hacia adelante al premio del supremo llamamiento. Para Pablo era el supremo llamamiento, ¿no? Esto es un supremo llamamiento, pero tiene un premio, dice, y él iba tras su premio. Y si usted no va tras su premio, nadie le va a dar yendo por su premio. Mira, aquí está su premio. No, como pastor yo oro para que usted vaya por su premio. Y para que Dios le dé la fuerza para que vaya por su premio. Yo no le voy a ir a traer su premio. Yo le voy a hacer barra para que vaya por su premio. Vamos, hermana, tú puedes, dale, sí, diga el débil, fuerte soy. Vamos, hermano, sí, tranquilo, olvídese de, no, es que tranquilo, sigas, ya, vamos, al premio, vaya por su premio. Yo le hago barra, vamos, hermanito, tú puedes. Pero todo, por eso, este ministerio es eso, ¿ya? Empoderamiento. ¿Sabe qué significa empoderar? Da poder. Pero es la enseñanza, da poder, ya, le está enseñando. Hermanito, ore por mí. No, mire, cambie la mente. Más bien, venga, oremos juntos y declaremos la bendición. ¿Ya? Creer en el Evangelio es abandonarse en lo que está escrito. ¿Sí? Abandónese en lo que está escrito. Porque si no, no funciona. Los versículos cobran poder con la fe, en el creer. La palabra fe es pistis y la palabra aquí creer es pisteus, que significa entregarse de todo corazón, abandonarse en el Evangelio. Lo que rige su vida es lo que está escrito, no lo que dijo el tío que tiene dinero, no, él no. No, tranquilo, mi hijo, no, es el tío, no. Ni el jefe, ni la tradición, ni la religión tradicional, lo que le enseñaron allá cuando íbamos allá, que nos enseñaban esas cosas. No. El Evangelio dice que ciertamente olvido lo que queda atrás y voy hacia adelante a mi premio, el premio del supremo llamamiento. ¿Cómo? Abandonándome en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa? Usted sabe el significado. ¿Qué significa? Buenas nuevas, buenas noticias. Buenas noticias. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Jesús ya le dio haciendo el trabajo. Que Jesús ya hizo que usted y yo no nos vayamos en condenación. Que Jesús, que su sangre no solamente me hizo salvo, sino también sano. ¿Cuántas buenas noticias hay ahí? Entregarse de todo corazón, abandonarse, depender del Evangelio. Porque una cosa es, ¿no? Es creer. Pero no el creer de ahí, sino el pistis, el creer, la certeza de lo que espero. Creo, dice. Entonces dice, bueno, yo creo. Entonces la hermana vendió unas empanadas bien ricas y entonces hizo como 20 docenas. Yo creo que se van a vender. Amén, cree. Bien está, creyó. Amén, listo. Ese es pistis. Pero pisteus, ¿ya? Es no tener nada,
y creer y abandonarme que lo voy a tener todo. Es otra cosa. Dependo de Dios. Dependo de Dios. Y ahí honra. ¿Ya? Y ahí hay honra. Depender del Evangelio. Y por eso el apóstol Pablo le llama a eso renovación. El apóstol Pablo le dice a Tito que eso se llama regeneración. Dejar la vieja naturaleza y meternos a la nueva. Por eso cuando enseñamos estas cosas y al religioso eso le golpea, pues le dicen, no, hermanito, así no, le golpea. Un hermanito dijo, el poder de la confesión es de la nueva era. Mentira. Génesis 1, 2, 3 dice, y Dios dijo. Eso es más antiquísimo. Amén. Abandonarnos en el Evangelio. ¿Por qué? Lo que le decía, el impío será más impío en este tiempo. Ya, olvídese de eso. Si usted no cree que el 22, ya, no. El otro día estábamos conversando, ¿no? De los gobiernos y que allá en Rusia eso está terrible y que las democracias están colapsando y que vienen tiempos duros. Sí, tristemente sí. Sí. El principio de dolores ha comenzado. Nosotros creíamos que lo íbamos a ver allá, tal vez los nietos de los nietos iban a vivir eso. No, comenzaron. Pero la iglesia tiene otro sistema de gobierno, no lo que está pasando allá afuera. ¿Sabe cuál es el sistema de gobierno? Ya sabe. El Evangelio, las buenas noticias. Por eso, anoche conversábamos con mi esposa y ahí con mi hija, estábamos conversando de cómo allá afuera se ven cosas, ¿no? El paganismo, el sincretismo religioso, que se fusiona lo pagano con lo religioso. Entonces, en el nombre de Dios se hacen fiestas, se hacen cosas y lo meten al Señor y todo eso horrible que se ve allá afuera y todo eso, y hablamos de eso. Entonces decíamos, mire cómo la gente está y toman y no les da temor del nombre de Dios y tal. Y empezábamos así, ¿cómo? ¿Qué es eso? Pero entonces dijimos, pero eso no es lo triste. O sea, eso no es lo triste. No es lo triste que ahorita la gente se desbocó en el pecado y toman y como que se fuera a acabar el mundo y como estuvieron encerrados un año, vamos a recuperarlo. Sirva doble. Ese no es tanto el problema. ¿Sabe qué es lo triste? Es que creyentes están envueltos en eso. Porque el pagano, ¿qué? Está en su mundo, está en su cuento. Y ellos sí defienden, ¿no? Ellos sí defienden su cuento. ¡Ey, qué! De malas. Y hablan así. Claro. Pero el chiste, lo malo, lo triste es eso, que hay creyentes envueltos en eso. ¿Ve? Y eso es lo triste. No sé si da rabia o si da pena. ¿Ve? Entonces va el domingo al culto para calmar su conciencia. No estás en nada. Oh, Señor, bendíceme. Está escrito. Cambia tu mente y tienes acceso a lo divino. Pero al contrario, no. No. Y muchos evangélicos se van a la tumba sin haber visto la gloria de Dios prometida. Porque tienen abrazado ahí el pecadito, el dolorcito, el remordimiento, la espinita. Triste. Y eso le pasó al pueblo de Israel, que salieron de Egipto, pero llevaron a Egipto en su corazón. ¿Y entraron a la tierra prometida? No. Y no les faltó maná, no les faltó el agüita, ahí tenía esa roca gigante siguiéndolos, ahí tenían la columna de fuego, la columna de nube,
la ropa no se les envejeció, lo tenían todo. Porque esa es la misericordia de Dios, ¿no? Que el Señor no le haga falta de algún bien, no quiere decir que esté respaldando las acciones. Porque Él es bueno, Él no deja a sus hijos sin comer. Además de que se porta mal y le va a dejar la comida, no. ¿Ven? Pero el acceso a las promesas, a lo divino, no. Entonces, mire, ellos lo tenían todo, pero no entraron. ¿Por qué? Porque nunca sacaron a Egipto de su corazón. No hicieron metanoia, no cambiaron su mente. No cambiaron su mente. Para terminar, dice Romanos 1:16. Se lo voy a leer, no lo busque, no lo busque. Porque dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque el Evangelio, ¿qué es? Poder de Dios. Y la palabra poder ahí es dunamis, que significa explosión, de donde sacamos la palabra dinamita. Dunamis, la explosión. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El poder de Dios está en el Evangelio, en las buenas noticias. ¿Ya? Y Él va a obrar a través del Evangelio, de la palabra. Él obrará a través de la palabra. Él no puede, a ver, digámoslo bien, ¿cómo lo explico? Él no va a trabajar fuera de su palabra. Fuera de su palabra. Hermanito, es que soñé a ver, entonces si no está alineado a la palabra, eso fue la cena, no es el Evangelio. ¿Ah? Amén. Amén. Pongámonos de pie.